Uno de los mensajes que Dios ha venido dándome en esta temporada de mi vida, y tú lo conoces porque lo hemos venido compartiendo en los devocionales, en las reflexiones, tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Pero hoy en específico quiero enfocarme en el ruido de muchas voces que te impide escuchar a Dios. Y es que en muchas ocasiones hay tanto ruido a nuestro alrededor que no escuchamos la voz de Dios. Muchas personas me han compartido y me han dicho: David, anhelo escuchar la voz de Dios, pero no sé cómo. No sé si lo que estoy escuchando es a Dios o es otra voz. Y quiero recordarte que en el libro Su Voz hablo acerca de las 4 voces que pueden confundirnos. Pero hoy quiero hablarte un poquito a nivel general de este tema. Y en esta temporada de mi vida he estado expuesto al ruido que en ocasiones te mueve y te hace desestabilizar. He estado expuesto a ruido, tanto así que Dios me ha dicho: aléjate de ese ruido y escucha solamente mi voz. Y he tenido que alejarme de ese ruido, de esas voces que vienen a desestabilizarme, a afanarme, a llevarme a la ansiedad. Y por supuesto no puedo en muchas ocasiones impedir que ese ruido llegue a mi vida, o que más que llegue a mi vida, no puedo impedir que esté el ruido. Porque, ¿sabes? No puedes impedir que personas hablen a tu alrededor. No les puedes impedir hablar. Pero lo que sí puedes hacer es decidir cómo vas a manejar esa situación. Si te vas a sumergir en el ruido o si te vas a apartar. Si vas a dejar que el ruido te domine, te controle, o si vas a colocar límites y vas a determinar con la ayuda de Dios cómo manejar esa situación, ese ruido. Y hay una historia bíblica que me gusta mucho, me parece muy profunda, y para este mensaje creo que es perfecta. Y es la historia de Saúl. En Primera de Samuel 15 cuenta la historia donde Dios le pide a Saúl, por medio del profeta Samuel, que vaya a una guerra y que castigue a los amalecitas, los cuales no apoyaron a Israel en algún momento, y Dios decide castigarlos. Le da indicaciones muy precisas diciéndole que debía destruir todo, absolutamente todo: hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos. Así se lo dice Dios en el versículo 3. Y Saúl va a la guerra y efectivamente los vence, pero no obedece completamente, obedece una parte. Y cuando no obedeces todo, es como si no hubieses obedecido para Dios. Porque le respeta la vida al rey y además trae el botín. Se traen ovejas, vacas, y traen botín, y no obedece como Dios le había dicho. Y algo interesante de esta historia es que se escuchan muchas voces, y cuando hay tantas voces ya deja de ser sencillamente un mensaje claro y empieza a hacer ruido. Ya no entiendes. Algo con lo que se podría de alguna manera simbolizar o ejemplificar el ruido es con el desorden, con sencillamente no poder entender claramente el mensaje. Ya el ruido significa que muchas voces es un ruido, es desorden, es algo que no puedes entender. Y se encuentra Samuel, el profeta Samuel, con Saúl, y le dice Saúl a Samuel, le dice: cumplí con lo que me dijiste, con lo que Dios me guió. Y la respuesta de Samuel fue: entonces Samuel dijo: ¿y qué es ese balido de ovejas que llega a mis oídos? A mis oídos. Y el mugido de vacas que oigo. Samuel podía oír a las ovejas, a las vacas, haciendo ruido, reflejando de esa manera que Saúl no había obedecido.
Y aunque Saúl intenta argumentarse diciendo que sí había obedecido y demás, y que en realidad la intención era sacrificar estas vacas, estas ovejas, la respuesta de Samuel es la siguiente: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y creo que esto nos habla muchas veces a nosotros, porque hay veces queremos argumentarle a Dios: Señor, pues sí, no lo hice como tú me dijiste, pero es que esto es para esto otro, ¿no? Y en realidad no obedecemos a Dios. Y Samuel continúa diciendo: el obedecer vale más que el sacrificio. Y hay veces queremos comprar a Dios con sacrificios, con decirle a Dios: Señor, no te obedecí, pero voy a hacer esto. Ese es el sacrificio. Pero el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención, continuó diciendo Samuel, más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey, le dijo Samuel. Así que vemos lo fuerte, lo importante que es. Y después le dice Saúl a Samuel lo siguiente: he pecado, admitió Saúl en el versículo 24. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Y mira, pon atención a lo que sigue. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Y creo que es uno de los grandes problemas cuando hay ruido. Y el ruido, cuando hay tantas voces, buscan manipularte, buscan hacer que desobedezcas. Y cuando tú buscas agradar más a otras voces que a Dios, ahí desobedeces. Ahí desobedeces. Y te estoy compartiendo esto porque yo te comparto en cada devocional o lo que Dios me ha hablado en el pasado o lo que me está hablando en este tiempo. Y Dios en este tiempo me ha dicho, me ha puesto una asignación. Y he estado expuesto a mucho ruido. He escuchado muchas voces. Voces fuertes, voces que buscan intimidarte, voces que buscan hacerte cambiar la asignación que Dios te entregó. Y he tenido que tomar la decisión de obedecer o de no obedecer. Y aunque ha sido difícil en esta temporada obedecer, porque sería más fácil sencillamente zafarme de las responsabilidades y no enfrentar más, pues sencillamente sé que Dios me ha dicho: esa es tu asignación, así que sé valiente. Y me he sentido expuesto, así como Saúl en su momento. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Una persona a tu alrededor te intimida y tú le haces caso en vez de hacerle caso a Dios. Tu pareja te intimida y tú le haces caso en vez de a Dios. Las personas que te rodean, tu comunidad, tu jefe, tus compañeros de trabajo te dicen algo y tú les haces caso porque te intimidaron en vez de obedecerle a Dios. Y cuando hacemos esto, pues definitivamente estamos permitiendo que el ruido nos permita escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, nos alejamos, nos vamos enfriando y vamos permitiéndole a otras voces que tomen el lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero cuando obedeces la voz de Dios, cuando acallas esas otras voces, entonces Dios se hace escuchar. Dios se hace escuchar. Y Él se levanta de su trono y te defiende. Él está respaldándote cuando tú obedeces. Y hay veces no obedecemos, sino que le obedecemos como lo dijo Saúl, a lo que dicen los soldados porque se siente intimidado. Le obedecemos esas voces y lo que terminamos haciendo es un daño para nosotros mismos, porque el mejor plan es el de Dios. Y Dios lo que nos pide es: confía en mí, yo tengo un buen plan.
confía en mí, aunque otros se opongan a ti, aunque otros estén en contra tuyo, confía en mi voz. Y sabes, en medio de esta experiencia de estar expuesto al ruido, Dios fue hablándome y trayendo su voz a mi vida y diciéndome: aléjate del ruido, descansa y obedéceme y confía en mí. Confía en mí. Y es que nuestra relación con Dios es precisamente para esos momentos en los que necesitamos confiar en Dios. Necesitamos en esos momentos complejos depositar nuestra confianza en Él. No sé por qué estés pasando. No sé si hoy estás expuesto, expuesta a muchas voces que te hacen dudar de qué camino debes tomar. Hoy yo te quiero invitar: ve, escucha la voz de Dios, busca la voz de Dios. ¿No sabes cómo escucharlo? Recuerda que tienes a tu disposición la herramienta, el libro Su Voz, que está disponible en las librerías CLC, en el Coffee and Jesus Su Presencia, o puedes escribirnos en la descripción. Encuentras un link donde puedes adquirir el libro y puedes chatear con nosotros para que nosotros te indiquemos. También te lo podemos enviar nosotros. Así que, quien quiere escuchar la voz de Dios, pues en la palabra escuchamos su voz. Pero si aún tienes dudas de cómo escucharlo, pues te invito a leer el libro. Y sabes, en este tiempo que he estado enfrentándome a ese ruido, creo que nunca me había enfrentado a tanto ruido como este tiempo. Tuve que irme a refugiar porque escuchas muchas cosas y esas muchas voces buscan en ocasiones desenfocarte de obedecer la voz de Dios, asustarte, atemorizarte para que sencillamente no cumplas con la asignación que se te entregó. Pero debes ser firme y confiar en lo que Dios te dice. Seamos firmes, porque Dios está con nosotros. Y sabes, Dios recompensa a aquellos que le obedecen. Aquellos que buscan escuchar su voz y obedecen sus palabras, Él no los va a dejar avergonzados. Así que acalla esas otras voces. Apártate si te tienes que apartar. Yo me tuve que apartar. Yo tuve que no seguir escuchando otras voces, sino que hablen lo que quieran hablar. Y después yo voy a ir a escuchar la voz de Dios, y esa es la que voy a obedecer. Voy a enfocarme en escucarlo a Él y en dejar que Él guíe mi vida. Vamos a permitirle a Dios que Él haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Que ningún otro ruido nos desenfoque de su voz. Quiero hablar contigo por un momento. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Muchos de nosotros podemos estar siendo expuestos a muchas voces que buscan atemorizarnos, que buscan, de pronto en ocasiones buscamos sencillamente ser aceptados por otros. No nos gusta ser rechazados por otros y sencillamente obedecemos a otros en vez de a tu voz para no ser rechazados por algunas personas. Pero Padre, no queremos ser rechazados por ti. Puede que no para todo el mundo seamos agradables y no todo el mundo nos acepte. Pero si tú nos aceptas, Señor, con eso nos basta. Nos basta con que tú nos aceptes, Dios. Así que hoy renunciamos a ese deseo desordenado de ser aceptados por todo el mundo. Y solamente nuestra principal intención es que tú seas el que nos acepte. Puede que muchos nos rechacen, pero si tú nos aceptas, Señor, estamos completos. No nos falta nada. Yo te doy gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que en medio de las batallas que podamos estar viviendo individualmente, cada uno de los que nos reunimos en este devocional, Dios, tú hagas lo que quieres hacer, nos moldees y nos lleves a ser luz en medio de las tinieblas. Haz que seamos luz, Dios, porque el obedecerte a ti es que seamos luz. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Chao, chao.